Muy buenos días, hermanos. Vamos esta mañana a estudiar la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Y yo quiero que por favor busquen en el libro de Oseas, en el capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Controversia de Jehová con Israel. Dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Bueno, aquí nos habla la palabra de Dios dirigiéndose al pueblo de Israel, y dice: porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y es bien interesante que dice que en la tierra no hay verdad. Y vemos que Jesús, Él dijo: yo soy el camino y la vida y la verdad, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así de que en estos tiempos, y yo pienso que siempre, las personas tienen su modalidad de vida, de cómo hacen las cosas, cómo hablan, y la gente habla mentira. Esa es su modalidad. Están hablando con una persona y hablan mentira, como que estuvieran con coherencia, pero tristemente, ¿verdad?, no hay verdad. Así de que eso es, ¿verdad?, que nosotros tenemos que hablar racional, como tiene que ser, hablar con sabiduría, que sea de edificación lo que decimos. Y dice también que ni misericordia, o sea que la gente no se duele ahora. La gente ve situaciones, casos de tristeza, de dolor, y no tiene misericordia, y lo ve así, ¿verdad? No hay sensibilidad en la gente. Y cuando Dios nos dice que seamos compasivos, ¿verdad?, la compasión es dolerse de la necesidad del otro, de la dificultad, de la discapacidad del prójimo. Y no solamente dolerse, sino también hacer algo para ayudar. Esa es la voluntad de Dios. Y dice también en el versículo 1 que no hay conocimiento de Dios en la tierra. Y mi pregunta es: ¿cuánto conoces a Dios? Bien interesante, ¿verdad? Hermano, hermana, quiero preguntarte: ¿cuánto conoces a Dios? ¿Lees la Biblia o no la lees? Pero
necesitamos leer la Biblia, estudiarla, tener esa comunión con Dios cada día. La palabra de Dios dice en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ya la palabra de Dios nos instruye, nos dice que deseemos la palabra de Dios, que nos metamos en su palabra, que la escudriñemos, que la meditemos de día y de noche. La palabra de Dios tenemos que comerla más, pienso, que cuando estamos sirviéndonos un desayuno o un almuerzo o una cena. La palabra de Dios tenemos que comer cada día, comer lo suficiente de la palabra. Es un mensaje para todos nosotros, ¿verdad? Y que a veces no lo hacemos, pero que Dios nos perdone y que nos ayude, ¿verdad?, a hacerlo. En el versículo 2 dice que no hay estas cosas, verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios, sino que el perjurar, dice, el jurar, ¿verdad? La gente dice, te juro por Dios que esto que yo te estoy diciendo, ¿verdad?, es como yo digo. Y esa es mentir, la mentira, como decíamos, y también matar. Es lo que vemos hoy en día, es lo que sobresale, el estar jurando en falso, la mentira, estamos mintiendo. El homicidio, eso ya es como, se ve pues cada día, cada momento, el matar, dice, cuando la palabra de Dios dice, no matarás. El hurtar, el robo. Yo me recuerdo hace unos años a un vecino, un adolescente, lo mataron, el ladrón, por un celular, porque el joven no quería darle el celular. Sacó el arma y le disparó, lo mató. Por robar y adulterar, dice, ¿verdad? La inmoralidad que está a la vuelta de la esquina, está la inmoralidad, son cosas que prevalecen hoy, ¿verdad?, que sobresalen en nuestros tiempos. Y homicidio tras homicidio se suceden. En el versículo 3 nos dice, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Así que eso nos dice la palabra de nuestro Dios, que por la maldad en la tierra habrá tristeza, dolor, debilidad y cansancio. Y es lo que vemos, ¿verdad? Tanta maldad. Cuando nos sorprende, cuando escuchamos una noticia que trae alegría al corazón y nos deleitamos, disfrutamos, porque es raro escuchar algo bueno. Así de que esto es, mis hermanos, que veamos lo que dice también aquí en el versículo 4,
ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Mire qué tremendo lo que dice en el versículo 4. El pueblo de Israel no quiere consejo de los servidores de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? No quieren escuchar la palabra de Dios, el consejo sano, sabio. Y creo que sucede, ¿verdad? Hoy en día también, ¿verdad? Yo pienso que habrán personas en la congregación que dicen, ay, el hermano ya está hablando ¿verdad? De lo mismo. Pero quiero decirle que nosotros, los que compartimos con la ayuda de Dios, no estamos buscando, sino que es la palabra que Dios nos está dando cada día, ¿verdad? Porque el siervo lo que hace es dar lo que Dios le está hablando en el día. Y eso es lo que Dios nos está mostrando, ¿verdad? Que así de que tomemos el consejo de Dios y que eso nos va a dar bendición, vida, la palabra de nuestro Dios. Y en el versículo 5 dice, caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Vendrá castigo para el pueblo por sus maldades. Algunas personas dicen, no, es que Dios es un Dios bueno, es un Dios de amor, pero no han leído esa parte que dice que también es fuego consumidor y vendrá castigo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ya lo dice, ¿verdad? Si yo hago mal, ¿qué me vendrá? ¿Bendiciones? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que lo que sembramos, eso también vamos a cosechar. Así que eso es lo que sucede, ¿verdad? Vendrá castigo para el pueblo por sus maldades. Que Dios nos ayude, hermanos, para que cada día sembremos buenas obras con la ayuda de Dios, cosas buenas. Y en el versículo 6 nos dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. En el versículo 6 nos habla algo bien interesante. Importante que los que servimos a Dios, todos, la iglesia, tengamos conocimiento de la palabra de Dios para no ser destruidos. Porque la palabra de Dios es lámpara para nuestros pies, es lumbrera nuestro camino. La palabra de Dios es escudo, es la espada. La palabra de Dios nos defiende, nos ayuda, nos da nuevas fuerzas para seguir
adelante con nuestro Dios. Y dice también que para no ser quitados del ministerio, como dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Así que, hermanos, que sea nuestra agua de cada día, esa comunión con Dios, la palabra de nuestro Dios. Porque en los momentos más difíciles, en nuestro nuestro diario vivir, lo que nos va a ayudar no es el pastor, no es fulano, es la palabra de Dios, es las promesas de Dios que nos van a rescatar, nos va a ayudar a salir de situaciones difíciles, a seguir con Dios, una vida de victoria, de gloria en gloria. Así que no olvidarnos de la ley de Dios para que Dios no se olvide de nuestros hijos. Mire qué tremendo, ¿verdad? Que eso debe ser, hermanos, en nuestro corazón, como dice la palabra, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que estemos, hermanos, pendientes a la expectativa cada día, escudriñando la Biblia, su palabra, que no nos olvidemos de la ley, que nos deleitemos de su palabra, porque estamos en tiempos difíciles, tiempos que necesitamos de nuestro Dios. Así que, muy bien, si nosotros estamos fieles a nuestro Dios, Él también va a estar fiel para nosotros. Y no solo para mí, sino también para toda mi familia. Él estará pendiente con bendiciones. Y vamos a leer también en el versículo 7, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Si estamos bendecidos, debemos ser agradecidos con Dios. Pero el pueblo de Dios, ¿qué es? Que lo que dice, conforme a su grandeza, con más gloria, con más poder, así pecaron contra Dios. También yo cambiaré su honra en afrenta. Y es cierto, hermanos, porque Dios nos bendice a nosotros. Él dice que Dios nos va a bendecir, a prosperar en todo. Él nos va a derramar bendiciones hasta que sobre y abunde. Pero que no nos olvidemos de nuestro Dios, sino que más bien demos gracias al Señor y le digamos, Señor, wow, qué bendición me has dado tan grande. Me has dado una profesión, me has dado una linda familia, me has dado una bonita casa, me has dado un carro, me has dado un buen trabajo, me has dado salud. Todo el Señor nos da, pero que seamos agradecidos, que no nos olvidemos del Señor. Si nos olvidamos de nuestro Dios,
si nos apartamos, dice que va a cambiar nuestra honra, se va a convertir en deshonra. Entonces vendrá, ¿verdad? Maldición. Y que Dios nos ayude, hermanos, siempre Él está ahí, ¿verdad? Para ayudarnos en todo momento. En el versículo 8, del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. En el versículo 8, es tanta la maldad que los demás siguen la maldad y se levantan en la maldad. Eso es cierto, hermanos, que la influencia es, wow, es algo tremendo. Que Dios nos ayude, que nosotros podamos influenciar a los demás con buenas costumbres, haciendo el bien, hablando lo correcto, llevando una vida transparente, recta. Que esa sea nuestra influencia para las demás personas. Así de que dice en el versículo 9, vamos a leerlo, y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Mire qué tremendo, porque aún los sacerdotes, ¿verdad?, que eran los líderes que sirven a Dios, que enseñan la ley de Dios, la palabra de Dios. Qué tremendo, ellos también andaban en el pecado, en malos caminos, como los del pueblo. Los sacerdotes no andan en la verdad, ni son misericordiosos, ni conocen a Dios, como los del pueblo. Serán castigados por su conducta y obras malas. Ustedes, ¿verdad?, se recuerda cuando los sacerdotes condenaron a muerte a nuestro Señor Jesucristo. Y no solo lo condenaron, sino lo entregaron a los gentiles para que fuese crucificado. Vemos en la palabra de Dios estas verdades y qué triste, ¿verdad?, que aún los sacerdotes, ¿verdad?, no solo el pueblo, no andan en la verdad, ni son misericordiosos, ni conocen a Dios como los del pueblo. Por tanto, ¿verdad?, si andamos en esa condición, entonces recibiremos castigo por la conducta y las obras malas. Así que, ¿qué podemos esperar, hermanos, si andamos en la carne? Las obras de la carne, va todo lo malo ¿verdad?, que se hace en la carne. Así que eso es. Vamos a ver en el versículo 10, dice, comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. ¡Qué bendición, hermanos! Si usted y yo servimos a Dios, ¡wow! Me recuerdo que una hermana dijo un día, una hermana entendida, una hermana que ama a Dios, que sirve a Dios, dijo, se nota, se ve la diferencia de los que sirven a Dios y de los que no sirven a Dios. Es un privilegio, una bendición grande servir a un Dios
de amor, de bondad, un Dios que cuida de nosotros, que nos da todo lo que necesitamos. Así que dice en el versículo nuevamente, comerán, dice, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Que Dios nos ayude para continuar, hermano, hasta el último segundo de nuestra vida, que digamos, gloria a Dios, Señor, qué bueno que tú me ayudaste a servirte hasta este instante, Señor. Que no nos volvamos atrás, hermano, porque nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que siguen para vida eterna. Y dice que no disfrutan. Cuando estamos apartados de Dios, no se puede disfrutar de la bendición de Dios. Y en el versículo, vamos a leerlo, 11, con este vamos a terminar. Dice que los que dejaron de servir a Jehová. Ahora dice en el 11, fornicación, inmoralidad, vino y mosto quitan el juicio. Por eso es que hay que tener cuidado, hermanos, ¿verdad? Sabemos cuáles son los enemigos del cristiano, ¿verdad? Dicen que las 3 Fs, dicen la fama, las faldas y las finanzas, dicen. Son los enemigos del cristiano. Que estemos a la expectativa, ¿verdad? de estas tentaciones, de esta maldad, ¿verdad? Dice la fornicación, huir de esto. El vino, ¿verdad? Bonito se ve el vino cuando lo sirven en una copa transparente, cuando se pone rojito, rojea, ¿verdad? Y dan ganas de tomar, pero no al vino. Y también dice, y mosto, quitan el juicio. Entonces, las personas que practican la inmoralidad, la bebida, que son tomadores de vino y también del mosto, la cerveza, el licor dulce, estas personas andan, no son racionales. Y así de que Dios nos guarde y nos ayude, ¿verdad? Para que estemos, importante volvernos a Dios, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Que sigamos adelante, hermanos, y tengamos nuestra mirada en Jesús. Que el Señor les bendiga.